Bien, una vez más bienvenidos. Vamos a continuar entonces con toda esta serie de videos para poder explicar a profundidad el concepto de integral definida y pues que tengamos todas las herramientas para poder resolver la mayor cantidad de ejercicios que se nos puedan venir planteando sobre este tema. Entonces, en el último video pues definíamos las propiedades ya de la integral definida como tal, bajo esta nueva notación, y les dejaba ahí pendientes explicar un poco cómo, de qué se tratan estas últimas tres propiedades, porque son bien importantes y son muy fáciles de visualizar de manera gráfica, muy sencillas de visualizar de manera gráfica. Entonces lo voy a hacer, voy a tratar de demostrar esas tres propiedades de manera geométrica, o sea, de manera gráfica. No me voy a meter de manera analítica. Las demostraciones o las formas en que se demuestran ustedes las pueden visualizar en los textos. Yo lo voy a hacer de manera gráfica porque creo que es mucho más fácil de entender. También ayuda mucho pues visualizarlas así. Entonces veamos, la primera propiedad decía que f de x es mayor que 0, entonces el integral es mayor que 0, ¿no? O sea, esto, f de x es mayor o igual que 0, entonces yo voy a tener que el integral definida también será mayor o igual que 0, ¿no? Entonces veámoslo gráficamente, ¿de qué se trata? Entonces vamos a dibujar un pequeño plano. Vamos a dibujar el plano cartesiano acá. Y bueno, vamos a... aquí tenemos x, aquí tenemos y. Y imaginemos pues que tenemos una función que es positiva, una función cualquiera, una curva cualquiera, ¿no? Entonces voy a dibujar nada más una curva y esta es la función f de x. Podemos observar que si este es mi intervalo AB, ¿no? Hasta acá, evidentemente esa función es positiva en todo el intervalo, ¿no? Vemos que cada punto, si nosotros viéramos las coordenadas y de toda esta curva, vemos que todos están por encima del eje. Entonces todo este eje es el y positivo. Entonces eso ocurre y nosotros podemos observar así a simple vista, ¿no?, que esta región que está por debajo de la curva tiene que ser positiva, es el área bajo la curva. ¿Por qué tiene que ser positiva, no? Lo primero es que esta distancia, que es la base, ¿no? Recuerden que esta área se puede aproximar a través de bases de rectángulos, ¿no? Entonces vemos que todas las bases van a ser positivas porque esta es una distancia positiva. Y luego vamos a observar que estas distancias, todas, no importa qué punto sea en el intervalo, también va a ser positivo, ¿no? Y entonces, si ambas distancias son positivas, pues yo tengo que al final, ¿no?, el producto de f de x y por delta x será un producto en términos de signo que se traducirá a más por más, ¿no? Porque ambos son positivos, o sea, la distancia es positiva y la función evaluada también da positiva, porque, y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué da positivo? Porque hemos dicho que es positiva y hasta esto siempre será positivo, es decir, siempre será mayor que 0, ¿no? Eso muy fácil de visualizar geométricamente, ¿ya? No hay mucho donde perderse. Bien, la siguiente propiedad ya es un poco más interesante, ¿no? La siguiente propiedad establecía que si f de x es mayor o igual que g de x, esto implica que las integrales mantienen esa relación, ¿no? La integral de f de x también será mayor o igual que la integral de g de x, ¿no? Muy importante. Entonces vamos a visualizar esto. Esto también es muy fácil de visualizar, ¿no? Y para eso vamos a tomar un caso en particular, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos los ejes y entonces tenemos la curva f de x. Esta curva f, perdón, es mayor que g en todo un intervalo. O sea que si aquí está el intervalo a, perdón, el punto a y aquí está el punto b, entonces en este intervalo f debe de hacer así. Imaginemos que esa es la curva y g tiene que hacer un comportamiento no similar, pero sí tiene que estar por debajo, ¿no? Entonces f, vamos a hacer un poco más, f es esta y esta sería g, y observamos que en todos los puntos del intervalo AB, ¿no?, se satisface que esto, pues una es mayor que la otra, ¿no? Y lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Veamos que el área bajo la curva de f será esto que yo estoy sombreando en celeste, ¿no? Será todo esto.
Eso es todo el área bajo la curva de f. Y el área bajo la curva de g es nada más esta parte que yo estoy sombreando en rojo. Entonces observamos a simple vista, ¿no?, que esta área que está aquí, el área abajo de g, es mucho más pequeña que el área que está abajo de f, ¿no? Y entonces ahí está que estas dos integrales se cumplen, ¿no? Eso es algo muy fácil de observar, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí que en efecto, ¿no?, si una función es mayor que otra en todo un intervalo, pues en todo el intervalo AB, pues sus integrales también van a satisfacer esa misma desigualdad. Eso es. Ok. La siguiente propiedad establecía que si la función está acotada, ¿no?, entonces para todo el intervalo AB vamos a tener que estos valores acotan a la integral, ¿no?, estos valores. Esta tal vez es un poco más interesante todavía para visualizar, pero no es más difícil. Vamos a intentar plasmar más o menos cómo sería esto gráficamente, ¿no? Entonces tenemos un plano, vamos a ver, más o menos así, y pues mantenemos, ¿no?, tenemos un punto A, un punto B. Vean, y pues tenemos una curva. Vamos a dibujar una curva cualquiera acá. Tenemos esa curva. Entonces observamos que aquí está f de b, f de a. Entonces lo que nos dice es que la función está acotada. Vamos a ver, voy a dibujar un m cualquiera de color celeste. Entonces imaginemos que por aquí está m, ¿no? Este sería m pequeño. Entonces este m más o menos sería una línea así, ¿no? Y en efecto, ¿no?, todo punto de f es más grande que m. Y ahora voy a dibujar el m mayúsculo de amarillo. Entonces imaginemos que está por acá, ¿no? Este sería m mayúscula, y esta constante pues se representa como una función constante, es decir, una recta horizontal. Y observamos que en efecto pues estamos cumpliendo lo que la propiedad pide, ¿no?, que la función esté acotada por dos valores, y está acotada. Entonces lo importante o lo que se puede observar es lo siguiente, ¿no? Si yo extiendo este valor de a hasta arriba igual el valor de b, ¿no?, entonces vemos lo siguiente. Yo ahí tengo dos rectángulos, ¿no? Y voy a intentar hacer un juego con las áreas. Primero voy a ver cuál es el área encerrada en AB por la función de m. El área que se encierra es esta, ¿no? Esta sería el área bajo la curva de la función constante m minúscula. ¿Cuál sería el área bajo la curva de la función f de x, ¿no?, que es la curva que tengo ahí, ¿no? Pues sería la función de m más esta otra pequeña área que yo he dejado sin sombrear, ¿no? ¿Sí? No sé si ustedes ahí creo que pueden observar bien eso, ¿no? Entonces el área bajo la curva f es el área bajo m más el otro pedacito, ¿no? Entonces en total sería la suma de esas dos áreas. Ahora bien, ¿cuál sería el área bajo la función constante m mayúscula? ¿No? Sería las áreas que ya calculé o que ya sombreé más esta otra área que no se ha sombreado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ¿no?, ustedes no me dejarán mentir, el área sombreada de celeste es más pequeña que el área bajo la curva f, ¿no? O sea, estoy diciendo, el área bajo la recta m minúscula siempre va a ser más pequeña que el área bajo la curva f. Eso es cierto, ¿no? Y evidentemente el área bajo la línea recta m mayúscula va a ser mucho más grande que el área de bajo la curva f, ¿no? Y eso lo podemos ver solo viendo los dibujos. Pero lo interesante acá es que yo puedo hallar, por ejemplo, el área bajo m mayúscula. Yo la puedo encontrar. ¿Cómo puedo encontrar el área bajo m mayúscula? Lo que observo es que eso es un rectángulo, ¿no? Y la base de ese rectángulo es esta
es esta distancia, ¿no? ¿Cómo encuentro esa distancia? Pues esa distancia es b menos a, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que eso es esa base por esta altura. Pero esta altura evidentemente es m, ¿no? Porque m se ubica en el eje de las y. Y ya está, entonces el área bajo m yo lo puedo calcular como m mayúscula, que es la altura, por la base, b menos a. Luego, el área bajo m minúscula es muy similar, ¿no? Es un rectángulo, una vez más, la base es la misma, pero la altura ahora cambia, la altura es nada más esta pequeña distancia. Entonces, mi nueva área será m minúscula, que es la nueva altura, por b menos a. Entonces, esas son esas dos áreas. Y gráficamente ya vimos que, pues en efecto, el área bajo m minúscula es más pequeña que el área bajo la curva, y el área bajo m mayúscula es más grande que el área bajo la curva. Por lo tanto, entonces la desigualdad será así, ¿no? M por b menos a debe de ser menor o igual que la integral de a b de f de x, ¿no? Eso se ve a simple vista, pero eso también, además se cumple que a simple vista se observa que m por b menos a es más grande, ¿no? Y eso ya lo vimos. Y ya está, por eso es que esa propiedad se cumple, ¿no? Esa es una de las formas de poder demostrarlo, que esto se cumple. Ya luego, bueno, ahora ya tenemos todas las propiedades para la integral. Podemos demostrar de una u otra manera estas propiedades. Se puede hacer bajo las propiedades anteriores también de manera analítica. Yo lo acabo de hacer de manera gráfica y geométrica para que ustedes lo noten. Pero luego pues se puede ir profundizando esto, ¿no? El siguiente paso es ya no solo tener las propiedades, sino ver cómo es que se calcula esa integral definida. Y para eso nos vamos a auxiliar del teorema fundamental del cálculo, que eso lo explico en el siguiente video. Y ya con eso ya tenemos pues todo para trabajar el área bajo la curva, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.